El Ayuntamiento de Pamplona, cuando se puso en contacto con los 8 ponentes, les planteó realizar una consideración personal que debería asumir una doble faceta, la referida a su valor simbólico y, por otro lado, también los efectos sobre la memoria. Y una segunda, y es la posibilidad de intervenir o reconvertir este espacio donde nos encontramos y sus aledaños. Todo un reto, no exento además de polémica, y, por tanto, tras la presentación que hacía el alcalde de los ponentes, vamos a dar ya paso la palabra a Oriol Capdevila. Él trabaja junto con Oriol Bohigas en el estudio de arquitectos MBM de Barcelona, ambos muy conocedores de la ciudad de Pamplona. En el caso de Oriol, además, realizó la ordenación urbanística y la plaza de Yamaguchi. Así que, Oriol, yo sin más dilación, además del agradecimiento, por supuesto, por la asistencia, cedo ya el paso con esta primera ponencia con la que arrancamos esta jornada de reflexión. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a estos actos preparatorios para el concurso que pretendéis hacer, que yo pienso que ya tocaba, digamos, ¿no? Afrontar cosas de este tipo. Y un poco por mi profesión me gustaría, y un poco lo que he hecho ha sido enfocar los análisis y un poco de reflexiones que se basan sobre todo sobre la parte más urbanística, digamos, también pequeñas pinceladas sobre la arquitectura, que hay otros expertos que saben mucho más de historia de arquitectura, y unas pequeñas pinceladas sobre el efecto, digamos, de memoria histórica que puede tener o de convicciones políticas ligadas a los sentimientos que todavía tiene este edificio. Vamos un poco, partimos de un análisis, digamos, de cuál ha estado el desarrollo de Pamplona a partir de los años, digamos, del 1900, que parte con este ensanche, digamos, que está como muy bien, muy proporcionado a la escala de la ciudad. Está hecho por Serapio Esparza, si no me equivoco, y que en sucesivos tiempos ha tenido pequeños ajustes. Estos ajustes que ha tenido, para mí el más importante, fue los ajustes de los bordes, digamos, ¿no? Es decir, los perímetros de este ensanche, que estaban planteados de una manera y después, sobre los años 30, se plantearon como se pensó la posibilidad de ubicar en el espacio donde está este monumento un edificio conmemorativo de San Francisco Javier, si no me equivoco, y que después, con los procesos que fueron habiendo, es decir, se instaló la plaza correspondiente con su edificio, que no solamente es un entorno de este edificio, sino que es todo lo que conlleva un poco esta plaza, ¿no? Que sobre el lado del urbanismo es como una especie de punto final al desarrollo de Pamplona, digamos, ¿no? Es decir, como decía el alcalde en su momento, estás en la avenida Carlos III, miras para un lado, ves la Plaza del Castillo, que es el inicio del centro histórico y casco antiguo de la ciudad, digamos, de Pamplona, y en vez de, si miras para arriba, para dirección al sudeste, te encuentras que tienes la Plaza de la Libertad, ahora la llamada Plaza de la Libertad, antes tenía otros nombres, ¿no? Y que es como una estrella, está pensada y diseñada como punto final. Y al colocar este edificio lo confirma. Entonces, la prueba está que con el tiempo se han estado haciendo otros sistemas de desarrollo en la ciudad de Pamplona, con una voluntad de hasta de seguir con las tramas y mallas muy parecidas a las del ensanche existente diseñado por Esparza en la parte de la sudeste, que es imposible tener ningún tipo de conectividad, porque el propio sistema con este edificio o con otro edificio prácticamente lo niega, ¿no? Tenemos la vía esta, que no me acuerdo nunca cómo se llama, sí, vía Monte Monjardín, me parece, ¿no? Que es la hace como de cintura, y está tratada como una barrera. Aunque tiene ganas de ligar, no liga. Es una vía un poco extraurbana, digamos, ¿no? Es decir, que hace que separa y recoge y, sobre todo, digamos que potencia este salto topográfico que tiene la ciudad en este punto, digamos, ¿no? Es decir, que desde este lado de la ciudad donde estamos ahora miramos hacia el sureste y no podemos observar qué hay detrás del monumento, pero no porque lo tape el monumento solamente, porque lo tapa el monumento y porque te encuentras que la ciudad baja de cota de una manera bastante fuerte y se pierde cualquier tipo de conectividad. Un poco, sin quererme alargar en el tema, digamos, del urbanismo, digamos, ¿no? Es decir, todos estos sistemas, es decir, conllevan que, por motivos que el urbanismo dentro del que no solamente hacer ciudad, porque hacer ciudad es también hacer qué pasa con las funciones de la ciudad, cómo se mueve la ciudad, cómo pierde fuerza o gana fuerza, llegamos a un punto muy importante, un punto muy construido, con sus características X, que después hablaremos, y que va perdiendo, conforme tú subes la avenida Carlos III, va perdiendo la actividad, hasta llegar a un punto que es
prácticamente, no digo muerto, pero muy dejado de actividad. Llegamos al monumento, pasamos al otro lado y tampoco existe actividad, porque las actividades que existen son actividades todavía cerradas en sí mismo, digamos, ¿no? Y todavía no han llegado a su pleno desarrollo. Entonces, viendo todo este escenario un poco, es cuando yo creo que el área de actuación, digamos, de cómo se debiera plantear estas consideraciones respecto a resolver la problemática urbanística, que urbanística no solamente son calles, edificios, plazas, sino que es cómo funciona la ciudad, cómo se socializa, cómo se mueve, cómo se organiza y cómo vive realmente. Se tendría que hacer un poco, no más extenso el ámbito, sino considerar muchas más cosas, ¿no? La primera pregunta sería, y el primer objetivo, creo yo, sería cómo poder crear un sistema de permeabilidad lo más generalizado posible en este ámbito del territorio. ¿Cómo hacemos permeable cuando hay un edificio en medio, aunque es un edificio permeable, porque lo es, ¿no? Pero no la permite. ¿Cómo hacemos permeable un sistema de tráfico rodado que no acaba de funcionar por la misma avenida y hoy se llama, que se hace en curva, la sierra? ¿Cómo hacemos permeable si tenemos toda una serie de obstáculos, digamos, ya construidos en el territorio que ya potencian y formalizan más todas estas actuaciones posteriores? No lo sé, para esto se hace el concurso, por esto nosotros no tenemos ni con propuestas, venimos con pequeñas ideas, sugerencias de cómo poder afrontar todas estas soluciones que uno se encuentra, que es el resultado de las distintas actuaciones que ha ido haciendo la ciudad. Es decir, no, pero la realidad es que una va negando la otra. Entonces yo creo que ha llegado el momento de que con edificio, sin edificio, qué se hace en el edificio, qué lo que sea, se ha de buscar una permeabilidad, digamos, para poder conseguir que la ciudad pueda llegar a encontrar en este punto un lugar de encuentro, un lugar de vida, un lugar que potencie cualquier esfuerzo que se haga para poder resolver un problema que yo creo que es una falta total de funciones y actividades en este propio entorno, digamos, ¿no? Claro, todo esto es difícil, es difícil. Es difícil porque tenemos, aparte de los problemas, digamos, de tipo de trazado, de tipo, digamos, urbanismo, de tipo topográfico, de tipo de ya construido que existe, que complica un poco esta permeabilidad, que yo creo que sería bueno, que no se resuelve solamente con la prolongación de la calle Amaya, que es una buena teoría, digamos, que es una primera mano más, el hueco está hecho, digamos, ¿no? Que esto es importante, sino que habría de buscar cómo crear un sistema que hoy día es posible, hay muchísimos ejemplos que lo permiten, de cómo poder desviar los ejes, cómo poder centrar centros de focalización y después cómo reflexionar sobre los elementos que actualmente aquí que te encuentras, ¿no? ¿Estos qué son? Pues un edificio que para mí no es solamente un edificio, sino que es un conjunto de edificios, tal como decía el alcalde, creados para lo que fueron creados. Es decir, que yo creo que nos hemos de reformar el por qué fueron creados y convertirlos, si en el caso que se tenga que convertir o en el caso que se tenga que actuar, disminuir, potenciar o eliminar, que esto no es una decisión que ya saldrá más adelante, crear unos polos de atención suficientes y necesarios que funcionen y que sirvan de motor para resolver todas estas situaciones. La más importante, creo yo, es crear un nudo funcional en este entorno y sobre todo poder actuar sobre todo el entorno de la plaza. Digamos, si se tuviera que variar el trazado del sistema de acceso de coches a la plaza, se tendría que poder hacer. Si tendría que modificar el sistema de plataformas, muy interesante, por cierto, del cual dispone el monumento, para poder saltar al otro lado, se debiera poder actuar. Pero esto sería el objeto de un concurso y un proyecto que lo defina y que lo haga. Y después también que todo lo que se haga sirva para minimizar, si fuese posible, el impacto arquitectónico de todo este conjunto. Es decir, que tenemos aquí a otros compañeros que lo hablarán mejor que yo seguramente, pero cómo se puede actuar con un edificio que está proyectado, construido, ejecutado y colocado con un interés directo, que es magnificar una situación parcial de la sociedad, perjudicando a la otra, y que se ha mantenido y que todavía hiere muchas sensibilidades y que ha usado una arquitectura que es la más eficaz y consecuente para hacer esto, es decir, ¿no? Que es hacer un tipo de arquitectura
que está escondida en la falsa austeridad, que está escondida en el falso clasicismo, que está escondido en el falso interpretación de los sistemas monumental mortuorio. Es decir, todo para crear un elemento potente que lo que hace que es comprimir las ideas y la capacidad de reflexión de las personas que entran aquí dentro. Gracias a las actuaciones de la Administración, muchos de los elementos más gravosos, viendo la documentación que he podido seguir respecto a la anterior imagen, es decir, con la cripta, con todo esto, realmente son imágenes que te ponen los pelos de punta, digamos, ¿no? Es decir, realmente, entonces supongo que hecho esto en el sitio todavía debe ser mucho peor. Se ha empezado a hacer un primer esfuerzo. Pero cómo se ha de actuar en el edificio, evidentemente considero que ha de estar las puertas abiertas para poder hacer cualquier tipo de proyecto, para dar respuesta a un proyecto. Creo que aquí no estamos para proyectar, aquí estamos para poder dar ideas y dar una mano a qué tipo de cosas se pueden mantener. Yo creo que hay muchos elementos que se pueden salvar. Yo no soy de la idea de que lo mejor sería demoler el edificio, porque no tengo ninguna justificación en este momento para demolerlo. Tampoco podría decir si se ha de potenciar una parte y no potenciar otra parte, si se ha de dejar solamente el cuerpo central y demoler los pórticos laterales, es decir, pero yo creo que sí que ha de estar por la posibilidad de, una vez encontrada una posible función que potencie la ciudad en este punto, hacer cualquier cosa para que esto funcione y a dar respuesta a un proyecto que recoja los valores positivos, si los hay, o si los encuentran, digamos, del existente, que refuerce la función que debe mantener, que refuerce el desarrollo de la ciudad como ciudad y la gente que habita, vosotros que habitáis la ciudad, y que sirva para no excluir a nadie y que sirva para potenciar al máximo lo que hay aquí. Y se ha de actuar no solamente en el edificio, sino en toda la plaza. Se habría de dotar la plaza de un sistema de funciones que hoy no tiene. Me parece que hay 2 bares y una banca, me parece, ¿no? La arquitectura también es difícil, no la permite demasiado porque hay una ocupación, digamos, construida de la propia propiedad privada que lo impide. Pero bueno, la realidad es esta, digamos, ¿no? Que nos encontramos con un edificio, con una arquitectura muy fuerte, muy pesante, que buscaba lo que buscaba, lo ha conseguido realmente, por eso estamos hablando de ello, y que realmente se debe solucionar, y el concurso y el proyecto ganador debe resolver todas estas cosas de la misma manera que debe de resolver todas estas sensibilidades que flotan en el aire, que todavía se mantienen en el territorio respecto al contenido emocional, social, político y religioso que todavía hoy tiene un edificio de esas características, que para ello fue construido. Pues hemos de saber, yo creo que la decisión de qué hacer con el edificio, si se mantiene como elemento de la memoria, ha de ser en la memoria de todos, no en la memoria de unos. Si no ha de dar respuesta a la memoria, que siempre la tiene que dar porque ha estado concebido como para esto, se debe resolver el cómo hacerlo y hacerlo de manera que no incida, que nadie se lo pueda tomar como un agravio lo que se actúe, digamos, ¿no? Es decir, que si se ha de hacer como para un bien común de la ciudad y que el resultado mejor sea el que tenga que ser. Entonces, claro, la opción pueden ser todas, pero estar justificada, tal como decía el alcalde, por parte de que cumpla una serie de requisitos y que dé vía a todas estas situaciones. Entonces, viendo un poco todos estos escenarios, ya solamente por deformación profesional, ¿no? Yo creo que con un análisis, digamos, de desarrollo urbanístico en esta zona, buscando estos elementos de permeabilidad a todos los efectos con lo existente y ver cuáles son las afectaciones, sería la manera o el sistema de aproximación más fácil. Uno, porque resuelve, más fácil no quiere decir que sea fácil de hacerlo, ni encontrar qué se ha de hacer, ¿no? Sino que sería el sistema, es decir, que buscando un bien urbano, social y colectivo para la ciudad de Pamplona, daría pie a cuáles son las soluciones que se tendrían que dar. Es decir, qué pasa con el edificio, qué pasa con su carga emocional, qué pasa con el entorno, sobre todo buscando, si nosotros queremos crear que este punto de aquí, esta Plaza de la Libertad, se transforme en una plaza de encuentro, se transforme en una plaza de actividad, que tenga continuidad y que permita que la ciudad de Pamplona no tenga una fractura, digamos, física como hoy tiene, porque tiene un elemento de cierre que es la misma plaza, tiene el sistema, digamos, de esta especie de ronda de
de la calle esta del Monte Monjardín y el posterior desarrollo, que por lo existente que hay pierde todo tipo de sentido. Entonces pienso que lo fundamental debe ser hacer una aproximación de, al margen de las consecuencias que pueda tener, cómo crear un espacio de conectividad no solamente visiva, no solamente funcional, no solamente peatonal, no solamente de coches, sino que realmente sea un elemento que permita traspasar a través de él, creando los sistemas necesarios para poder conseguirlo con las afectaciones que tenga. Si se tiene que cambiar o se tiene que ajustar la forma de la plaza de la vía Yaoz o Ayoz, si se tiene que buscar, es decir, sin perjudicar lo que sea, ver cómo crear elementos que todo este conjunto, digamos, de la Plaza de Libertad con el monumento sirva para crear esta confluencia de actividades y que se cree un motor que tire del sureste a esta plaza y que tire del noreste a esta plaza, de manera que complete un poco, puede llegar a completar a nivel de traspaso y a nivel de permeabilidad la función que hoy cumple, digamos, la avenida de Carlos III. Yo creo que esto es para mí, para nosotros, son un poco las indicaciones que se podrían tener, que enfocándolas por la parte urbanística, la mayoría de las otras cosas, excepto el tratamiento de la memoria histórica, que toca temas de otro tipo de sensibilidades que se mezclan mucho más, serían mucho más fáciles de comprender, de ejecutar y de llevar a cabo. Creo que con esto más o menos es un poco el resumen de lo que nosotros hemos visto estos días y creemos que es importante para afrontar este concurso y sabiendo pues, que detrás de mí quedan 7 expertos más que hablarán sobre sus temas y pues coincidiremos, no coincidiremos, pero son puntos de vista suficientes para poder desarrollar todo esto. Y sobre todo, una cosa que yo creo que es bastante importante, digamos, ¿no? Aquí, este sistema que veo que que queréis aproximar, de hacer participar mucho, es muy importante. Porque yo leí, me parece que fue en el diario Navarra o en la prensa Navarra que había salido los bandos, la posibilidad que se haría el concurso y tal. Y esto de dejar solamente a un profesional, en este caso será, espero que sean grupos colectivos donde no solamente hayan arquitectos, urbanistas, sino que hayan más profesionales para tratar todo este tema, dejar en manos de un grupo que se presenta a un concurso las decisiones que han de estar más que nada tomadas por la administración es un poco peligroso. Yo creo que aquí, con el sistema que estáis haciendo, y si lo habéis de potenciar mucho más, porque la realidad, digamos, es que la decisión que se va a tomar, que se hace con la Plaza de la Libertad, el Monumento a los Caídos y sus entornos, con la ayuda de los proyectistas, es la administración que debe que tomar decisiones, digamos, ¿no? Y por tanto que no podemos dejar la responsabilidad de según qué actos solamente a los proyectistas. Creo que vosotros tenéis que oponer las bases muy claras y sobre todo las respuestas, digamos, ¿no? Espero que con las ganas que se está afrontando y con la voluntad de hacerlo lo mejor posible, no sé si dará tiempo, me gustaría poder ver cuál es el resultado de todo esto, pero no proyectado, ejecutado. ¿De acuerdo? Buenos días.